Cosas que vamos todos para allá, pase lo que pase. O sea, desde que nacemos y cuando ya empezamos a tener conciencia, ¿no es cierto? Lo único que hacemos es envejecer. Algo intrínseco en todas las especies tiene que ver con eso, con el envejecimiento. Desde el desarrollo ontológico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que sabemos que hay crecimiento, hay vida, hay senescencia, envejecimiento y muerte. Ajá. Y eso ha sido desde que estamos sobre la Tierra, ¿no es cierto?, en todas las especies, y de hecho todos en alguna medida se han preocupado de cómo de alguna otra forma modular, ¿no es cierto?, desde los taoístas chinos, desde las historias de Heródoto, el gran historiador griego, ¿no es cierto?, que hablaba sobre ciertas tribus etíopes que vivían, según él, 100, 120 años, y él lo asociaba con la manera en que se movían y que se alimentaban. También, por ejemplo, Ponce de León, cuando descubrió Puerto Rico y se cansó de ser de acumular oro, ¿no es cierto?, y escuchó por ahí que existía la fuente de la juventud, seguramente por temor religioso, ¿no es cierto?, los dioses no quieren morir, y fue en búsqueda de esta famosa fuente, y lo único que descubrió fue Florida, el estado de Florida que actualmente conocemos, ¿no es cierto? Pero en fin, siempre ha sido como parte de nuestra evolución el querer manejar esto, el tema de modular el envejecimiento. Ajá. Y el envejecimiento lo entendemos, ¿no es cierto?, y se está entendiendo como una pérdida funcional que tiene que ver al mismo tiempo con una pérdida de masa muscular, de sarcopenia que se llama, pérdida de capacidades como generar fuerza explosiva, fuerza de velocidad. Si ustedes se fijan, cuando vemos los viejitos que se van a parar de una silla o se van a sentar, les cuesta mucho pararse, claro, y les cuesta mucho frenar, ¿no es cierto?, cuando van bajando. Pasan de largo. Claro. Por lo tanto, la pregunta es esa, si realmente se puede modular el envejecimiento, y obviamente la respuesta ya cada vez más cerca, ¿no es cierto?, con todos los trabajos científicos que sabemos, es que parece ser que sí lo podemos modular. Y adivinen con qué lo podemos modular. ¿Con qué? A ver. Entrenamiento. Claro, tiene que ver básicamente con nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Y dentro de los estilos de vida tiene que ver con cómo nos alimentamos, en los horarios que nos alimentamos, cómo nos movemos, el estrés, etcétera, etcétera. Porque lo que ya se sabe y lo que se ha descubierto es que hay diferentes vías moleculares, ¿no es cierto?, que responden a este estrés, porque básicamente el movernos, el entrenar, el pasar frío, el exponernos al calor, el hacer restricción calórica, ayuno, genera un estrés que se llama el nombre técnico, ¿no es cierto?, respuesta hormética, que de alguna otra forma nos adaptamos a este estrés que no es tan intenso. Claro, pero fuera de nuestra zona de confort. Por diferentes vías. Ajá. Y por eso que señalábamos bien antes, cuando tú me preguntaste si hacía frío afuera, y te dije que sí, pero que es bueno de repente pasar frío. Por eso estos baños, ¿han visto ustedes de repente los baños estos que hacen en los nórdicos, que se meten a unos lagos, unos ríos congelados, o también el uso de los saunas y todo ese tipo de cosas? Bueno, seguramente ellos lo saben y es parte de su cultura, pero efectivamente genera esta respuesta hormética, ¿no es cierto?, que tiene que ver con expresiones de ciertas proteínas y enzimas que van modulando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con nuestra energía, porque básicamente evolutivamente lo principal para nosotros era obtener energía y de esa manera poder reproducirnos, ¿no es cierto?, mantener nuestros genes y mantener nuestra especie. Ajá. Acá en Chile, desde de 1950 a la fecha, aproximadamente hemos envejecido, o sea, personas de 60 años, igual o mayor de 60 años, aproximadamente un 17%, pasamos de 400.000 personas en 1950, en ese rango etario, a aproximadamente 3 millones y más en la actualidad, y se estima que para el 2050 ese porcentaje va a aumentar en 109%. Sí. Una población muy vieja en el Claro, por lo tanto estamos, y esto no solamente en Chile, es un fenómeno mundial, o sea, la explosión demográfica ha sido increíblemente exacerbada. Además de eso, la población está envejeciendo mucho más. Estamos envejeciendo. Más años también. Claro, y más enfermos. Ese es el gran problema de esto, es que estamos viviendo más, pero como tenemos más tiempo sobre, ¿no es cierto?, sobre la Tierra, se están relacionando el envejecimiento, y por eso se habla que puede ser una enfermedad, ¿no es cierto?, envejecer, con, valga la redundancia, con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, con enfermedades cardiovasculares, qué decir, con hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Qué bueno que tocas ese tema, Pollo, porque la Organización Mundial de la Salud
podría decir que la vejez es una enfermedad y sería súper complicado, porque finalmente tendríamos Chile una población enferma. Sí, la vejez sería una enfermedad. Claro, lo que están tratando de hacer es que, como es una enfermedad, sabemos que tiene lo que yo decía anteriormente, mecanismos moleculares que se pueden ir modulando. Por lo tanto, como cualquier otra enfermedad, ¿no es cierto?, mejor o peor, se puede de alguna otra forma tratar. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, la restricción calórica, el comer poco sin desnutrición, genera y activa diferentes mecanismos que nos protegen frente a este estrés, ¿no es cierto? Dentro de ello está expresión, son términos medio raros que la gente no va a entender, pero de proteínas de la familia sirtuinas. Sabemos que hay una inactivación de una proteína que se llama mTOR, diana de rapamicina, que se descubrió en la isla de Pascua en los años 65-70 por un equipo canadiense, y que en los años 90-91 se entendió realmente lo que hacía, y que básicamente tiene que ver con el crecimiento a nivel celular. Entonces, cuando esa diana de rapamicina, que me encanta el nombre, es como bien hollywoodense, mTOR, está apagada, genera toda esta vía protectora para el sistema. Por lo tanto, es interesante entender que cómo se activa esta proteína con comida, específicamente con aminoácidos, con proteína, y cómo se desactiva en ausencia de esto. Por lo tanto, las restricciones calóricas, y es lo que se ha visto en todos los estudios preclínicos, es decir, con animales, básicamente en ratones y en ciertas especies de primates no humanos, es que cuando está desactivada, efectivamente estas poblaciones viven más y viven mejor. Por ejemplo, hay un estudio bien famoso que duró, creo que entre 15 y 20 años en monos rhesus, en que sometieron a dos poblaciones a restricción calórica, de las cuales una de estas poblaciones comían menos, aproximadamente entre un 25 y un 30%, y una de esas comía ad libitum, es decir, daba lo mismo lo que comieran. Claro. Y la otra, el otro grupo de estos monos rhesus, con ayuno. Claro, y efectivamente comidas que no exacerbaran la glucosa, la insulina. Bueno, ¿qué vieron? Efectivamente, ambas poblaciones vivieron más, pero las poblaciones que se les restringió, sobre todo esas comidas que exacerbaban la glucosa, la insulina, los factores de crecimiento, etcétera, etcétera, que eran más proinflamatorias, como la comida moderna, occidental, que estamos expuestos todos los días. No solo la chatarra, sino que lo que comemos todos los días. Claro, eso vivía mucho mejor. Por lo tanto, aquí la pregunta, al fin de todo esto, ¿no es cierto?, interesante señalar es que si lo podemos modular tan simple como yo digo simple entre comillas, pero claro, no, a mucha gente quizás le cuesta el hecho de comer menos, de moverse más, ¿no es cierto? ¿Por qué no involucrarlo? Ahora, también se ha tratado, ¿no es cierto?, en la industria farmacéutica de buscar ciertas... Perdón, se sonó el teléfono. No hay problema. Miméticos de estos, ¿no es cierto?, de estas, por ejemplo, estas restricciones calóricas, y dentro de ello está esta rapamicina que yo te nombré, ¿no es cierto? El resveratrol, ¿no es cierto?, que está muy famoso porque está en la uva, que son polifenoles antioxidantes que se encuentran en el vino. Pero lo interesante es que... Sí, a eso les gustó, pero esto es súper interesante, porque se acuerdan que... ¿Cuándo serían los años 2000? Por ahí, cuando partió todo el marketing del vino, que antioxidante, bueno. Una copita. Claro, lo que vieron es que cuando extrapolaban esos estudios de ratones a humanos, efectivamente el resveratrol hacía muy bien, pero para que sea equivalente la dosis en los ratones en humanos, había que aproximadamente tomarse 100 copas de vino. Bueno. Hay algunos que tratan. La Pepa feliz. Claro, entonces más que protegernos, ¿no es cierto?, y alargar la vida útil y retardar el envejecimiento, quedamos arriba de la mesa bailando, pero claro, por otro lado, quizás ese mismo movimiento nos ayuda, ¿no es cierto? Claro. No, pero no es la idea. Pero mira, hay hartos estudios al respecto, y lo que a mí me llama la atención es que siempre estamos, en general, pues tratando de velar por tener una buena vejez, y hay un montón de productos que hoy en día se venden, como tú decías, en algún momento fue el marketing del vino, y ahora está, por ejemplo, el Ensure Advance, hay un montón de suplementos, no solo ese, sino que hay también el otro van a empezar a pagar por nombrarlo, entonces no para nada, pero me interesa, y yo creo que a la gente de sus casas también, saber qué tan buenos son, finalmente.
¿qué tan buena inversión sea gastar en esos productos? Colágeno, por ejemplo, también, para no caer solo en el Ensure, que son, entiendo, un suplemento, una proteína, no sé, es un polvito ahí. Es una proteína, o sea, es un complemento, efectivamente, como... Pero si ustedes leen y tómense el tiempo de leer los ingredientes, debe tener más de 20 ingredientes, y si conocen 5 ya es fantástico. Entonces, a ver, si yo tuviera que dar, y no yo, que lo dicen los científicos, ¿no es cierto? Gente súper potente que investigan esto, como la receta, ¿no es cierto? 3 cosas fundamentales. Primero, no ir que lo nombramos siempre, no ir de la cama a la cocina, ni de la cocina a la cama, es decir, dejar un margen, ojalá en la mañana y en la noche. Por lo tanto, alargar esa ventana de ayuno nocturno. Lo que se ha visto en los estudios que 12, 14, 16 horas, ¿no es cierto? O tiempo de alimentación restringida, es decir, por ejemplo, me voy a alimentar en 6 horas durante el día y el resto voy a hacer una restricción calórica. O tipos de ayuno que son un poquito más complejos, que la gente tiene que estar adaptada, que un día comemos, un día no comemos. Claro. O miméticas de ayunos que son aproximadamente consumir diariamente durante 5 días 500, 600 calorías, muy bajas en proteína, pero son un poquito más técnicos. Pero básicamente es comer menos, ojalá ese menos, que no sea comida chatarra. Comer bien, sano. Claro, y movernos, que logre generar este estrés que yo les decía anteriormente, en el cual hay este desbalance de estas vías moleculares, ¿no es cierto? Yo digo desbalance, puede ser positivo o negativo, en que se exacerban estas familias de sirtuina, baja la inflamación, baja esta proteína mTOR, se descomponen más triglicéridos, que es la forma en que guardamos la grasa, ¿no es cierto? Circulan ácidos grasos, baja la glucosa, baja la respuesta a la insulina, una serie de mecanismos que ya sabemos que existen en animales y en nuestra especie, que nos hace bien. Todos estos productos externos, lo que se ha estudiado son estos antioxidantes, como la teofilina del té verde, la quercetina que viene que está en la cebolla, pero como les decía, se han estudiado en modelos preclínicos y son dosis bajas que hacen efecto, pero cuando vemos la biodisponibilidad en nosotros, en humanos, es un poquito más complejo. Entonces, más que pensar, y que muchas veces me preguntan en tomar o comer la curcumina, el té verde, el orégano, etcétera, es limpiar lo que comemos, ¿cierto? Y si podemos agregar esto, efectivamente, si yo tomo agua, lo más probable es que si me tomo un té verde, efectivamente me va a hacer un poco mejor el té verde. ¿Cuánto? No tengo idea, pero algo va a aportar. Claro. Lo mismo, si tengo una ensalada y voy a poner cúrcuma, ¿no es cierto? Se activa la cúrcuma con pimienta, siempre que la coman, métanle pimienta, efectivamente me va a aportar más que si no como la cúrcuma. Claro. Pero efectivamente no me estoy sanando, no estoy viviendo más o no estoy viviendo mejor porque le pongo la cúrcuma, sino porque duermo bien, descanso, me muevo, entreno, genero fuerza, como poco sin desnutrición, ando feliz. Por ahí la pregunta que hicieron en redes sociales también, ¿no es cierto? Querernos, amarnos, hacer el amor, estar felices, reír. Por supuesto, la sexualidad es súper importante. Etcétera. O sea, sabemos que todo esto es multifactorial, pero sabemos que ya que existe. Yo te comentaba antes que entráramos que yo entrara al aire. ¿Está bien dicho ese término técnico? Sí, está bien. Perfecto. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo me manejo? Oye, programa propio que sí, te lo cedemos. Y mira, se me fue la onda, estoy envejeciendo. ¿Qué habrá sido? No, te digo que... Tantas cosas que hablamos antes del programa. Oye, y no es broma, se me fue la onda. Yo te quiero hacer una pregunta. Dale. Mientras te acuerdas de eso. ¿Qué pasa cuando escuchamos todos estos consejos y no los seguimos por 60 años, por 70 años? ¿Qué podemos hacer ahora, en nuestra tercera edad, como le llamamos, pero que cada vez son más joviales las personas también en estas décadas, para hacer algo contra esta vejez que ya se siente en los huesos, que ya se siente en la musculatura, que se nota la pancita de haber comido un montón de azúcar durante tantos años porque era rico, porque también tenemos que pensar en un contexto socioeconómico social, sí, claro, que se... Era una tradición familiar también, las tortas, los pastelitos, y que también vivimos en un Chile muy pobre en algún momento. Entonces era una forma de llevar algo rico a la casa, era una forma de también conquistarnos ahí por la guatita. Sí, siempre la comida ha sido, y hasta el día de hoy se ven las poblaciones de cazadores-recolectores, tiene que ver con un tema primero de premio, ¿no es cierto? Y en que se reúne
socialmente, ¿no es cierto? Después de una cacería, después de una recolección, lo que se ha visto y lo que se ha estudiado en las poblaciones como los Hadza de Tanzania, en la África subsahariana, algunas poblaciones del Amazonas, Australia, etcétera, en que efectivamente ellos generan patrones de gasto energético, es decir, de movimiento. Aproximadamente se sabe que ya han medido que caminan entre 8, 12 hasta 15 kilómetros diarios y comen entre 1 a 2 veces al día. Por lo tanto, si uno pudiera llevarlo a todo esto que lo que hemos estado hablando, es que efectivamente ellos tienen patrones muy bien establecidos de gasto energético, donde hay todo este reciclaje que yo les hablé anteriormente, y también el periodo de construcción, anabolismo, ¿no es cierto?, que es cuando nos alimentamos. Y tiene alrededor de una fogata, etcétera. En la actualidad, efectivamente, seguimos funcionando similares, pero los hacemos cada 2-3 horas, o sea, estamos comiendo todo el rato, el premio tiene que ver con la comida. Sobre todo con teletrabajo, que está el refrigerador a 2 pasos. Así es, pues, y generalmente... De repente a una mano nomás. Claro, sí. Y ni siquiera vamos al supermercado, no cargamos las bolsas. Puro delivery. Claro. Por lo tanto, lo que decimos siempre, primero es interesarnos por este tipo de cosas, entender que nuestro cerebro y de hombros hacia abajo, nuestro cuerpo en general, ¿no es cierto?, es plástico. Por lo tanto, se ha visto en estudios con nonagenarios que nunca en su vida hicieron nada, que sometidos a trabajos musculares de una intensidad importante para ellos, a las 6-8 semanas producen buenas adaptaciones, generan más hipertrofia, más fuerza, mejor estabilidad. Esa estabilidad, esa mejora de la fuerza también tiene que ver con mejor seguridad de ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, es progresivo también, me imagino. Así es, pues, así es. Y se puede hacer. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nunca es tarde generar el cambio, pero el cambio se produce de mejor manera cuando tenemos conocimiento. Por lo tanto, es fundamental buscar ese conocimiento. Ahora más que nunca está todo, ¿no es cierto? Todo. O sea, tenemos la posibilidad de leer un paper. Yo esta semana, lo que te comentaba antes, Importante la información, leí conocer, saber. un paper de un tipo que se llama David Sinclair, que es uno de los capos en envejecimiento de la Universidad de Harvard y que está recopilando datos de los últimos 15-20 años, y él señala que efectivamente estamos pudiendo retardar aproximadamente entre 12, 14 hasta más años el envejecimiento. Y eso el tipo lo está haciendo ahora y lo está publicando y uno no lo puede estar leyendo. Entonces, efectivamente quizás no van a ser capaces al principio de leer paper, pero la información está y yo siempre invito a la lectura, a buscar esta información, a preguntar, a tener esa inquietud intelectual, porque tiene que ver con nuestro sistema y nuestro cuerpo, que es lo más maravilloso, ¿no es cierto?, que nos acompaña para todos lados. Pollo, ¿y cómo podemos ir bajándole ahí a la dosis? Porque de entrenamiento, si no hacemos nada en el día a día, sea para cualquier tipo de persona de diferentes edades, me imagino que uno entiende también más el concepto de que partir un día caminando tantos minutos o entrenar tantos ratitos, también lo que a uno le guste, que tú siempre lo recalcas, pero con la comida, ¿cómo podemos ir bajándole ahí a la dosis de lo que no nos hace bien? Mira, yo creo la sanguchera nomás. Pero igual es mira, ¿sabes qué? drástico. Yo creo que antes de limpiar, o sea, lo ideal sería primero dejar la comida basura. O sea, sí o sí, el entender que eso realmente nos hace daño. Entonces, que todos sabemos qué es. Claro, si estamos preocupados, ponte tú, no sé, de lo que dijiste tú antes, el colágeno, el envejecimiento, la piel, y me compro cremas súper caras, y después me meto unas papas fritas de un McDonald's o una Coca-Cola, es como, bueno, estoy haciendo algo bueno por un lado y otro me estoy dañando por otro. Estoy gastando la plata, finalmente. Claro. Entonces, yo creo que lo fundamental primero es dejar eso, por todo el ciclo adictivo, dopaminérgico que genera a nivel de cerebro, conductuales, conducta aprendida, etcétera, que también es un temazo, podríamos hablarlo otro día. Y el hecho de alargar el ayuno nocturno en la mañana y también alargarlo en la última comida, es decir, o sea, mientras antes comamos, mejor, porque voy a agregar horas en la noche y horas en la mañana. Eso ya, y se ha visto en la evidencia científica, genera cambio importante. Y a medida que nos vamos adaptando, seguramente empezar a limpiar la comida. Cuando yo digo limpiar, es si como un día pasta, arroz, papa, a lo mejor al día siguiente no comer ese tipo de carbohidratos y focalizarme más en verduras, que eso es súper al lugar común, pero más en verduras y en ciertas frutas. ¿Por qué? Porque básicamente la respuesta postprandial, es decir, después que ingerimos este tipo de nutrientes, en nuestro cuerpo genera señales distintas. Una ensalada genera mucho menos impacto en nuestra glucosa que un plato de arroz. Un plato de arroz es como comerse 12-15 cucharadas de azúcar. Chucha. Y en un estado normal nuestro cuerpo tiene en 6 litros aproximadamente, tiene 4 gramos, es decir, una cucharadita de té chica. Y el azúcar
por sí misma es dañina, rompe el endotelio, produce niveles altos de oxidación. No necesitamos azúcar en nuestro cuerpo. No, porque nuestro cuerpo, si bien el cerebro necesita aproximadamente 80, 100, 120 gramos de azúcar, de glucosa, el cuerpo la puede producir por sí mismo. Tiene mecanismos prístinos, ¿no es cierto?, antiguos, evolutivos, adaptados en toda nuestra especie, que es capaz de producirlo sin nosotros comer azúcar. No así la sal, por lo que Claro, entiendo. podemos vivir sin azúcar, pero no podemos vivir sin sal, aunque Claro. no lo crean. La sal es fundamental. Y sobre todo cuando vivimos bajo en carbohidratos, en que hay menos insulina, el riñón no retiene líquido, hacemos más pipí, necesitamos repletar. La sal es dañina, claro, si comemos todos los días papas fritas, Claro. pizza, galletitas, claro. Pero en el fondo, cuando estamos en este contexto, y una buena sal de mar, del Himalaya, etcétera, estas sales rosadas, funcionan perfecto, porque no están tan procesadas, pues, Claro. tienen más minerales. Y además hoy en día es todo mucho más fácil, porque antes uno quería ahí un plato de fideo, de arroz, y hay muchas opciones hoy en día. También hay fideos de en base a Hay verdura, una pila de cuestiones, claro, que hay que uno los puede consumir. Ahora, Sí, po. no se trata, cada uno, ¿no es cierto?, es libre de comer lo que quiera, pero tenemos que entender que la comida es placer. Súper importante, el tema hedónico es importante en esto, pero también es muy importante entender que tiene que ser funcional. Es decir, yo como, porque básicamente seguimos siendo lo mismo de hace 300.000 años y nuestro género más de 2 millones de años, por lo tanto comemos para sobrevivir. Lo que pasa es que ahora nos necesitamos sobrevivir, y nuestra evolución cultural ha ido tan deprisa que nuestra evolución biológica se ha tenido que acomodar a esta cultura. Porque, por ejemplo, cuando ustedes mismos trabajan hasta tarde, tienen que llegar a la casa cansados y empiezan a comer 9, 9:30. No da, po, bueno. Cuando hormonalmente estamos adaptados para que empiece a bajar el sol, irnos a la cueva para que no nos coma el dientes de sable, ¿no es cierto? Y en la mañana despertar con luz y salir a buscar comida, o sea, con movimiento. Pero es real que es parte de acomodarse y y yo soy ahí un ejemplo de que uno va media hora postergando la comida y te juro que después no tomas desayuno y puedes ir aguantándolo. Uno siente que no, yo no puedo dejar el desayuno porque me encanta el pan en la mañana, y al final tu cuerpo se va acostumbrando, se va adaptando, y somos animales de eso mismo, de adaptación. Eso es lo maravilloso, que tenemos diferentes mecanismos celulares, ¿no es cierto?, respuestas moleculares en que estamos adaptados, y de hecho así evolucionamos, ¿no es cierto?, a periodos críticos de hambre, a cambios climáticos, cambios geológicos, desastres naturales, etcétera, etcétera, y logramos llegar a donde estamos. Pues. Y no pasa nada, si suena la tripa y... Absolutamente nada. Ahora, lo que pasa es que hay diferentes técnicas, entre comillas, que ya sabemos y conocemos que es más fácil hacerlo. Si yo estoy todo el día comiendo carbohidratos que me generan este ciclo adictivo que yo te dije anteriormente y que ya está súper estudiado, va a ser mucho más complejo dejar de comer. Sí, pues el cuerpo te lo pide. Y siempre lo asociamos con voluntad, ¿no es cierto? Es que yo no tengo la voluntad, no, sino es la voluntad. Son las respuestas hormonales Lógica. y enzimáticas que Sí. están sucediendo, de neurotransmisores que están inducidas por toda esta cuestión que nos estamos metiendo para adentro. Entonces, Ajá. si yo como pocos carbohidratos, no sin carbohidratos, pocos carbohidratos, y sobre todo estos carbohidratos refinados, este ciclo adictivo va a ser mucho menor, y mi cuerpo va a empezar a entender, y mi cerebro se va a empezar a adaptar y vamos a funcionar bien. No significa que nunca más comamos, No, claro. pero efectivamente Reduzámonos. claro, en este sentido, menos es mejor. Sí, Siempre, de todas maneras. siempre y en el menos es ejercicio más. al revés. Entrenar, no, pues entrenar, mientras más uno entrena, obviamente con descanso, de verdad que el cuerpo te pide más, y es tan rica la sensación. Esa, Pepa. Maravilloso. Yo Polluelo. estoy fascinada. Gracias. Hoy está en Valais. Oye, gracias a todos, gracias a la gente que escucha, y felicidades a todos. Por favor. ¿Cómo no- te podemos buscar en las redes sociales? Pollo-fit. Ahí está. Cualquier y lo tenemos toda la pregunta te la Por hacen favor, ahí. lo que quieran. Yo Nos feliz de encontramos el responder. lunes, pollito. Así es. Gracias. Que estés súper. Un abrazo. Gracias por el aguante. Chao, chao. 6:32, nos quedan aún 28 minutos de programa. David Mario, pausa y venimos. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve. Es clave. A las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Combinación clave. Opinión informada de la actualidad. El punto de que todas las personas que son detenidas o imputadas de cometer algún delito tienen que tener un juicio. Si el problema es cuando pasa mucho tiempo y no tienen juicio. Acá no existen presos políticos. Hubo gente que cometió delitos, que hizo daño. Hubo gente que tiene que ser igual que cualquier chileno que comete un delito, que tiene que ser juzgada por los tribunales de justicia. No puede haber impunidad frente al daño y a la violencia que se ejerció. Fernando Paulsen, invitados y panelistas son una combinación clave.
Yo creo que nadie que le pasara con alguien de su familia podría entender que si es que está tan claro que se cometieron delitos, no se lleve eso a una situación formal de justicia. Estos jóvenes llevan más de un año. Eso es el resultado de la acción del gobierno y desde ese punto de vista, evidentemente que hay una acción política. Varios de ellos terminan saliendo absueltos y nadie los compensa en absoluto. De lunes a viernes, de 10 a 11:30 de la mañana. Soy Fernando Paulsen, escuchémonos en Combinación Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. La Clave me escucha. En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo. Hola, soy la Bibi y te quiero invitar a que disfrutemos juntos de más Bibi que nunca, de lunes a viernes de 3 a 5 en TV+. Encuéntranos en el 5.1 o en tu cable operador favorito. Ayúdanos a evitar accidentes al interior de Parquemet. Si eres ciclista, disminuye tu velocidad en las curvas y bajadas. Respeta las demarcaciones de separación de senderos peatonales y utiliza elementos de seguridad como casco y luces que son obligatorios. Hoy, más que nunca, es necesario reforzar las medidas de seguridad y autocuidado. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, cómput, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés, La Clave me escucha. Estamos de vuelta con Es Clave, junto a Francisca Huerta y Eduardo Cruz Jarvis. La Clave me escucha. Necesaria información. 6 de la tarde con 35 minutos. Queda poco para las 7 de la tarde. Queda poco para ya comenzar a cerrar, a bajar el telón de este día martes 6 de julio. Pero antes de eso, repasamos la última tanda de títulos. Luego de no acceder directamente a través de los procesos selectivos, finalmente el gimnasta chileno más exitoso de la historia, Tomás González, ¿cómo se llama? Enrique Tomás González, no, lo conocemos así. Podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. González será confirmado este mismo martes por el Comité Olímpico de Chile, a partir de que el chileno era el primer reserva en caso de baja por lesión o por coronavirus. A partir de esto corrió la lista y González se transformará en el deportista 57 de la delegación nacional que competirá en la cita nipona. Este va dedicado a David Mario, porque concejal de Maipú confirma compra de peluches por parte de la administración de Katy Barriga con fondos destinados a educación. Wow. Fueron más de 50 millones que habría gastado la exalcaldesa en la compra de los artículos, según denunció Vladimir Muñoz, quien encontró decenas de cajas con estos artículos en su interior. Hoy la resolución de la Subsecretaría del Interior, que convocó un nuevo proceso eleccionario para proveer de alcalde y miembros del Consejo Municipal a la comuna de San Ramón, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones anulara los comicios en 65 mesas por irregularidades, se llevará a cabo al próximo 11 de julio. La decisión del Tricel ratificó así la sentencia del segundo Tribunal Electoral Metropolitano, que concedió la solicitud realizada por varios candidatos encabezados por el actual concejal Gustavo Toro, quien además es el más cercano contendor del alcalde Miguel Ángel Aguilera para ocupar el sillón edilicio. Línea. No. Hoy el Banco Estado informó que ya pagó cerca del 100% del ingreso familiar de emergencia universal correspondiente a junio. El beneficio corresponde al aporte monetario que entrega el Estado para las personas u hogares que se vieron afectados por la crisis económica que ocasionó la pandemia del coronavirus. Según el presidente de Banco Estado, Ricardo de Tesanos, de un total de 6.800.000 pagos, ya se hicieron 6.200.000. Lo que falta se va a terminar antes del 15 de julio. Líneas y más líneas. En todos lados.